Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Emily Dufresne vivía en un pequeño apartamento en el último piso de un antiguo edificio del Distrito 20 de París. Las paredes eran delgadas, las escaleras crujían y el ascensor se estropeaba a menudo. Pero a pesar del ruido constante de sus vecinos y del frío intenso que se colaba durante el invierno, este lugar representaba un frágil refugio para ella, un refugio en medio del tumulto diario. Había plantado algunas plantas en el alféizar de la ventana, como un gesto de resistencia contra la monotonía urbana. En este barrio obrero, los rostros estaban cansados pero unidos. Los negocios locales apenas sobrevivían, las escuelas estaban desbordadas y los servicios públicos estaban constantemente bajo presión. Uno se encontraba con madres solteras con prisa, jubilados solitarios en bancas y jóvenes con sueños frustrados. Emily se sentía como en casa allí, entre la gente común, a menudo invisible a los ojos de la ciudad de la luz. Conocía sus historias, su dolor silencioso, sus luchas dignas. Fue en este tejido humano donde arraigó su existencia. Trabajaba como enfermera en el Hospital Saint-Lambert, un centro con escasez crónica de personal donde los días se alargaban sin descanso. El servicio era exigente, con constantes urgencias, pero ella realizaba cada acción con genuina atención. Vendaba, escuchaba y tranquilizaba. No había elegido esta profesión por el reconocimiento, de hecho, recibía poco, sino porque cuidar parecía una forma de existir plenamente. Su modesto sueldo apenas alcanzaba para pagar el alquiler, las facturas y enviarle algo de dinero a su madre, enferma en una residencia de ancianos en Poitiers. Fuera de sus turnos, Emily colaboraba como voluntaria con varias organizaciones locales. Algunas noches, ayudaba a distribuir comida a las personas sin hogar. Otras veces, les leía cuentos a niños refugiados en un albergue. Trabajó incansablemente. Para ella, esta generosidad era una forma de resistir la brutalidad del mundo. Pero a pesar de su compromiso, a veces sentía una profunda impotencia. Como si, a pesar de todos sus esfuerzos, estuviera condenada a quedarse en su lugar, atrapada en una vida donde se esperaba que diera, sin pedir nada. Fue una tarde de otoño, cuando la luz dorada se filtraba por las sucias ventanas del hospital, cuando tuvo el encuentro que transformaría su percepción del mundo. Ese día, atendía a un paciente mayor en la sala de geriatría cuando recibió una llamada para una consulta externa. Salió un momento y se encontró con Hugo Lefebvre, sentado solo en la sala de espera. Vestía una vieja chaqueta de lana, ligeramente raída en los codos, vaqueros desteñidos y zapatos sencillos pero impecables. Irradiaba una tranquilidad casi inquietante en ese ambiente de tensión constante. Cuando él la miró, ella notó esa característica poco común en la gente, una presencia silenciosa, una forma de existir sin abarrotar el espacio. No hablaba en voz alta, no imponía nada, pero en sus ojos brillaba una chispa de inteligencia, quizá de picardía. Intercambiaron algunas palabras, un comentario sobre el clima caprichoso de París, una sonrisa ante el desorden del servicio, y ella se sintió inexplicablemente a gusto. No había seducción ni astucia, solo una humanidad sencilla y directa. Hugo regresó varias veces para consultas rutinarias, nada serio, solo algunos exámenes rutinarios, y cada vez, Emily esperaba su llegada como un dulce descanso en su ajetreada jornada. Hablaban de todo y de nada, literatura, el sabor de los tomates en verano, el silencio de las mañanas de domingo. Ella apreciaba su humildad, su capacidad de escuchar sin interrumpir, su negativa a hablar de sí mismo. Se mantenía discreto, casi evasivo, en cuanto alguien hablaba de su vida personal. Sin detalles sobre su trabajo, sin apellido completo. Solo, Hugo. Podría haber despertado sospechas, pero con él, parecía natural, casi modesto. Un mes después, mientras lo acompañaba a recepción luego de un chequeo de rutina, él de repente se detuvo, luciendo vacilante, y luego se volvió hacia ella. Emily. No sé si esto te interesará, pero el próximo sábado estoy organizando un evento para una fundación que me importa mucho. Es para niños con enfermedades raras. Sería un honor tenerte allí. Ella se sorprendió. Nunca le había mencionado tales compromisos. Le entregó una invitación en papel grueso, adornada con un sencillo logotipo en relieve. Sin florituras, solo una fecha, una hora y un lugar, el Hotel du Palais. Un nombre que, en sí mismo, evocaba un mundo muy distinto al suyo.
El sábado por la noche, Emily se puso su único vestido formal, un sencillo conjunto que había comprado 2 años antes para una boda. Al entrar en el majestuoso vestíbulo del hotel, el contraste la impresionó de inmediato: enormes lámparas de araña, alfombras gruesas, camareros con guantes blancos. Se sintió pequeña, fuera de lugar. A su alrededor, los invitados brillaban de seguridad, luciendo relojes caros y vestidos de diseñador. Se sintió desnuda bajo su mirada curiosa. Pero Hugo, fiel a sí mismo, salió a recibirla a la entrada, sin arrogancia, sin sorpresa en la mirada. La tomó de la mano con natural delicadeza y la condujo a la sala principal. La presentó a la gente, que la saludó con respeto, sin condescendencia. Habló poco, pero cuando lo hizo, todos escucharon. Fue entonces cuando comprendió: Hugo no era un hombre cualquiera. Estaba hablando con el director de la fundación, con un cirujano de renombre, con un exministro presente esa noche. Todos parecían conocerlo, o al menos respetarlo. Esa noche, Emily no solo se sintió invitada, se sintió reconocida. Hugo no se hacía el poderoso. No lo necesitaba. Era una de esas personas que no tenían nada que demostrar, porque sabían lo que valían. Pero este misterio, esta obstinada negativa a brillar, la intrigaba profundamente. ¿Por qué este hombre vivía en la sombra cuando podría haber sido el centro de atención? ¿Por qué se negaba a hablar de sus éxitos, de su vida real? ¿Era modestia? ¿Una estrategia? ¿O guardaba en su interior un antiguo dolor, un secreto enterrado? Emily no buscaba la fama. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba a punto de descubrir una verdad que revolucionaría su mundo. Con el paso de las semanas, la relación entre Hugo y Emily se volvió cada vez más íntima. Citas en cafés, paseos por el parque y largas tardes charlando de todo se sucedían. Habían creado un pequeño refugio de sencilla felicidad, lejos del ruido del mundo, donde se entendían sin necesidad de muchas palabras. Pero a medida que se acercaban, Emily empezó a sentir cierta tensión, una incomodidad que le parecía irracional. Hugo, siempre discreto y humilde, seguía eludiendo preguntas sobre su vida personal. Ella sabía que había recorrido un largo camino, que sus conocidos eran muy diferentes a los de su entorno, pero él permanecía desconcertantemente reservado. Emily, en cambio, no era una mujer ansiosa por saberlo todo sobre él, pero una parte curiosa de ella necesitaba comprender. Se preguntaba sobre el origen de su fortuna, sus planes, su vida cotidiana. Pero cada vez que ella tocaba estos temas, él respondía con una sonrisa irónica o con ingeniosas evasivas. Una tarde, mientras paseaban por un parque a orillas del Sena, entre las hojas muertas que se arremolinaban a su alrededor bajo los rayos dorados del sol otoñal, Emily, un poco irritada por la ambigüedad de sus respuestas, le planteó directamente la pregunta que llevaba varias semanas dándole vueltas en la cabeza. Hugo, nunca quisiste decirme a qué te dedicas, quién eres realmente. ¿Sabes? Se supone que debería conocerte. Se detuvo bruscamente, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, y la miró con una expresión indescifrable. Emily, incómoda bajo su intensa mirada, esperaba que volviera a evadir la pregunta, pero la sorprendió respondiendo despacio, casi con solemnidad. ¿Qué pasaría si te dijera que soy multimillonario? Ella se echó a reír, pensando que bromeaba. Pero al ver la sinceridad en sus ojos, se detuvo en seco. Su risa se fue apagando poco a poco, reemplazada por una inquietud que no pudo identificar. Él continuó, aún tranquilo. Sé que cuesta creerlo, pero es cierto. Soy el heredero de un imperio tecnológico. Es una empresa global, pero he decidido dirigirla desde la sombra, lejos de los focos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y Emily se quedó paralizada, inquieta. Hugo, este hombre sencillo y modesto, que priorizaba a los demás antes que a sí mismo, era uno de los mayores emprendedores del planeta. ¿Cómo había podido ocultarlo todo este tiempo? ¿Cómo había logrado mantenerse tan humano, a pesar de todo su poder, de toda su riqueza? Ella lo miró, intentando descifrar en sus ojos lo que no decía. ¿Por qué este hombre, con semejante pasado y tantos recursos, había elegido llevar una vida tan discreta? ¿Por qué nunca había presumido de sus logros? Había vivido una vida de otro mundo, pero había querido que ella lo amara por quien era, no por lo que poseía. Eso la había conmovido más que nada. En los días siguientes, Emily se vio sumida en un torbellino de pensamientos.
Hugo no había ocultado su riqueza para manipularla, sino para preservar la pureza de su vínculo. Quería que ella lo viera tal como era. Y quizás fue esta sinceridad la que más la conmovió, la riqueza nunca había sido su motor. Había elegido vivir con sencillez, ser fiel a sí mismo a pesar de las circunstancias. Unos meses después, mientras navegaban juntos en un pequeño barco por el Sena, Hugo le propuso matrimonio. La miró con la misma dulzura de siempre, pero con una nueva seriedad en su mirada. Quiero pasar mi vida con alguien que me ame por lo que soy, no por lo que tengo. Emily, aunque sorprendida por la propuesta, sintió un nudo en el corazón. Sí, lo amaba. Lo amaba profundamente, no por sus millones, sino por la persona que era. La sencillez de su propuesta la conmovió profundamente. Era la primera vez que se sentía así, amada por su pureza y sencillez. La boda fue una ocasión íntima, lejos de los focos. Hugo y Emily eligieron una pequeña iglesia de barrio, donde el ambiente era cálido e íntimo, casi familiar. Pero al salir de la iglesia como marido y mujer, les esperaba una inesperada selección de limusinas y fotógrafos. Una completa sorpresa para Emily. Lo que siguió la dejó atónita. En un instante, el anonimato en el que se habían refugiado se desvaneció, y la realidad del mundo en el que vivía Hugo se hizo patente. Los invitados famosos, la prensa, las cámaras, todo parecía tan alejado de su simple y honesta realidad. Hugo había ocultado no solo su riqueza, sino también su fama. Había mucho más en él de lo que había dejado ver. En ese preciso momento sonó el anuncio. Hugo Lefebvre, uno de los mayores emprendedores tecnológicos de nuestro tiempo, se casó con Emily Dufresne, la enfermera de gran corazón. Emily, asombrada y desconcertada a la vez, sintió un torbellino de sensaciones que la invadía. Estaba orgullosa de él, orgullosa de su elección. No había intentado impresionarla, hechizarla con su riqueza ni su fama. La había elegido por sus valores, por su sencillez, por la persona que era. La vida de Emily cambió entonces. Entró en un mundo de lujo y poder, codeándose con personas influyentes, viajando a destinos exóticos y viviendo en una casa espléndida. Pero a pesar de todas estas transformaciones, el amor que compartían permaneció intacto. Hugo no cambió. Siguió siendo el hombre humilde, el hombre que había conocido mucho antes de la fama y la gloria. Comprendieron que, a pesar de los diamantes y los yates, lo que realmente importaba era el amor puro y sincero que compartían. Porque, al final, eso era lo que los unía. El dinero solo completaba su historia. Lo que constituía el centro de sus vidas era su relación, su complicidad, su amor. Nada podía separarlos.